nombre, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Sí, Rama Sharama Kira, alabado sea la gloria del Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanos, Dios los bendiga una vez más. Y rápidamente, porque dice la Biblia que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que los días son malos? Amén. Está en la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En esta noche, hermano, me gustaría presentar un mensaje sobre la obra del Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos una iglesia que conozca al Espíritu Santo. Yo luego he enseñado varias cosas del cual el Espíritu Santo fue participante. Amén. Así es que vamos a abrir unas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 1. Mientras que usted busca ahí en su Biblia Lucas 1, vamos a estar orando para pedir la alianza del Todopoderoso, la alianza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante su presencia y en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesucristo. Venimos ante el trono de su gracia, poderosamente ante su majestad, donde está su poder, donde está su virtud, Señor, su autoridad. Venimos ante su presencia, no por obra de justicia que algunos de nosotros hubiéramos hecho, no, Padre, sino por su misericordia, por la renovación y la regeneración y el Espíritu Santo, por la obra de redención de su amado Hijo Jesucristo. Por eso venimos a usted, Padre, pidiéndole alianza. Le pidemos que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, se dé a conocer de una manera especial. Que en esta noche prediquemos una palabra de fe, una palabra con palabra revelada, con el rema, para una palabra para el día de hoy, Padre Celestial. La palabra rema, la palabra profética, la palabra más segura, la que está escrita, Padre. Le pidemos que el don de ciencia se manifieste entre nosotros, Padre. Que el don de palabra de revelación, el departimiento de la palabra espiritual sea manifestado, el don ese sea manifestado de una manera especial. Haga cosas grandes y maravillosas. Ábrenos a nuestros corazones, ministrenos a través de su palabra, para que salgamos de aquí conociendo más a Jesucristo, conociéndolo más a usted, Padre, y conociendo más sobre el Espíritu Santo, el que nos mueve, el que nos lleva hacia adelante, Padre, para esta gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Todo esto se lo pidemos en ese nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en por cual podamos ser salvos, más que en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, aquel en que usted tiene complacencia, aquel que usted glorificó y glorificará una vez más, aquel que va a arrebatar a su iglesia, aquel que viene por segunda vez a reinar sobre la tierra. En él, en Jesucristo, su Hijo amado, le hemos orado. Amén. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos y en esta noche vamos a estar relatando algunas de las manifestaciones donde el Espíritu Santo se manifestó. Y vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesucristo. Yo sé que no estamos en diciembre, pero déjeme decirle que el Evangelio no es para diciembre. El Evangelio es para cada día de nuestra vida. Así es que siéntase cómodo ahí y no se asuste que no estamos en diciembre, estamos en mayo de 2010. Amén. Así es que vamos a ir, pedir que abra la escritura Lucas 1, del 26 en adelante. Estamos viendo el relato como fue el nacimiento de Jesucristo. Lucas 1, 26 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién envió al ángel Gabriel? Dios. Dios lo envió. Gabriel es el ángel mensajero, aquel que portaba la palabra que Dios le mandaba a declarar. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José era de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. 28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Bien interesante, hermano. Dice, la causa por cual se turbó no fue porque se le apareció un ángel, sino por lo que el ángel estaba declarando. Dice que eso fue la que la turbó, por las palabras que le salían al ángel. Dice, y pensaba que salutación sería esta. 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque he hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús, Jesús. Hermanos, poderoso. El mensaje que Dios mandó a que declarara este ángel estaba pronunciando por primera vez ahí que Jesús estaba por nacer. Jesús estaba por venir a la planeta Tierra, y ahí se lo declaró el ángel: y llamará su nombre Jesús. Este Jesús, dice el 32, este será grande. O sea, no es cualquier cosa, María, lo que está por nacer. No es algo pequeño. Jesús no es pequeño. Jesús es grande. Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Él es el creador del universo. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él era la luz del mundo. Él era el Salvador del mundo. Pero los hombres, lamentablemente, desearon más las tinieblas que la luz. Dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Nadie podía obtener ese título. Nadie podía decir que era hijo, porque Dios Padre solamente tenía un hijo, pero Él sería llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, me imagino que María estaba analizando: oye, ¿cómo le va a dar el trono de David su padre? ¿Cómo es esto? Porque ya estaba todo profetizado. Ya Dios había hablado antemano a través de los profetas. Dice la palabra de Dios en hebreo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a que ha constituido el heredero de todo, y porque en asimismo hizo el universo. O sea, ya Dios había hablado por medio de los profetas a los padres. Ya les había anunciado lo que iba a acontecer. Dice: y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33, Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. El reino de Jesucristo no tiene fin, hermanos. El reino de Jesucristo no tiene fin. El evangelio de Jesucristo de Nazaret está declarado y profetizado en la palabra de Dios, que será predicado a todos los confines de la tierra. El evangelio de Jesucristo se va a predicar, lo haga usted o no lo haga. El evangelio va a seguir adelante para siempre, hasta que Cristo establezca su reino. Cuando estemos morando con Él para la eternidad de eternidades, cuando esta tierra que usted conoce ya no exista más. Mientras tanto, va a seguir siendo predicado el evangelio, la gran comisión. Le guste a los reinos de la tierra o no le guste, se opongan a Cristo, no importa.
este reino de Cristo será para siempre, no tendrá fin, no tendrá fin. 34. Entonces María le dijo al ángel, le hizo una pregunta al ángel. Le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Explícame, no entiendo. Comprendo el lenguaje y sé lo que estás hablando, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? Pues no conozco varón, soy una virgen, ¿cómo voy a concebir un hijo? No conozco varón y quizás tampoco tenía intenciones de conocer varón porque la sorprendió. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el 35 tiene la respuesta del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo está dentro de cada creyente. El Espíritu Santo mora sobre cada creyente que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Está con el Espíritu Santo, con poder, con autoridad, con denuedo, para vencer los obstáculos de la vida, para seguir adelante. A través de las dificultades, de las tribulaciones, de los problemas, acontezca lo que acontezca, el Espíritu Santo está dentro del creyente, fortaleciéndolo, guiándolo, dándole sabiduría de lo alto. Le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y refiriéndose a Jesucristo, por lo cual también el santo ser, el santo ser, el que van a ser es santo, 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 santo es el que vive y toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria del santo de Israel. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Usted conoce la palabra, hermanos. Cuando Jesucristo estaba en la tierra le preguntaba, contéstame una cosa, decía Jesús, ¿por cuál de las buenas obras me golpeas? ¿Por qué me da golpe? ¿Por qué me apedreas? ¿Por acá de todas las buenas obras? ¿Qué cosa buena he hecho? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me desprecian? Y la gente le contestaba, nosotros no te golpeamos por buenas obras. No nos oponemos a que alimentes a los huérfanos, no nos oponemos a que alimentes a las multitudes, no nos oponemos a que sanes los paralíticos, no nos oponemos a que le abras los ojos a los ciegos, no nos oponemos a que eches fuera demonios. Lo que no nos gusta es que tú siendo hombre, te haces igual a Dios diciendo que eres el Hijo de Dios. Si tú dices que tú eres el Hijo de Dios, entonces tú eres igual a Dios. Por eso no te aceptamos. Pero nosotros, hermanos, sabemos que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces el ángel estaba profetizando y será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos una porción del mensaje del ángel a María. Ahora, si usted va conmigo al libro de Mateo, capítulo 1, del 18 en adelante, rápidamente, Mateo 1, 18. El escritor de Mateo dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Ve cómo la Biblia es bien sencilla, hermano? Mucha gente quiere saber sobre el nacimiento de Jesucristo. Abra la Biblia. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase. O sea, el escritor no quiere que usted entre en confusión.
Dice que esto sucedió antes que se juntase, antes que tuvieran relaciones, antes de eso, antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Tenemos a Lucas diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tenemos a Mateo diciendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, de repente, María le dice a José, ¿sabes qué? Estoy embarazada, estoy en estado. Y José, pues aquí hay un problema. Porque tú sabes bien que nosotros no hemos tenido relaciones y ese hijo que vas a tener no es mío. Sencillo, tú lo sabes y yo lo sé. Aquí hay un problema. Pero dice que José era una persona justa. Era una persona justa, era una persona de misericordia, que no pagaba con la misma moneda que le pagaban. Y su conciencia, María me traicionó, se acostó con otro hombre, estando comprometida conmigo, y entonces yo ya no puedo hacer una vida con ella. Pero dijo él que él iba a deshacerse de ella secretamente, iba a encubrir la fornicación en su mente, obviamente, iba a cubrir la traición. Dice que la quiso poner, dice que no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y cuando él estaba pensando en esto, el 20, o sea, estaba analizando ahí en su mente humana, ¿verdad? En las cosas naturales, no en lo espiritual, en lo natural, estaba pensando en esto. He aquí el ángel del Señor, el ángel del Señor, he aquí el ángel del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que Inea es engendrado del Espíritu Santo del Espíritu Santo es. José, ella no te traicionó, ella no ha tenido relaciones con otro hombre. Su embarazo es sobrenatural, su embarazo es un embarazo divino, es el del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo, es Dios que vino sobre ella en el Espíritu Santo. Se había concebido del Espíritu Santo, dice, repitiendo el 20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Por eso es que iba a reinar sobre la casa de David, porque José era del linaje de David. No temas recibir María tu mujer, porque lo que Inea es engendrado del Espíritu Santo es. 21, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús es su nombre. Estaba anunciado por el ángel antes que se concibiera, y después de que concibiera el nombre no iba a cambiar, iba a ser Jesús, 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 Jesús. ¿Y qué iba a ser Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el propósito de Jesucristo venía a la tierra es para expiación de pecado, para redimir a la humanidad del pecado, de salvarlo de la ira de Dios. No era para liberarlo del pueblo romano, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud bajo el gobierno de Roma. Y los judíos creían de que cuando viniera el Mesías, el que estaba profetizado que había de venir, los iba a liberar con una espada, iba a obtener un ejército, y iban a levantar armería
de la más avanzada, y un día iban a ir a pelear contra el gobierno de Roma, y iban a vencer a los romanos, y iba el Mesías a establecer su reino. Eso es lo que ellos creían. La mente carnal piensa así, de esa manera. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados y potestades. Y esta gente creía de que Él iba a liberar, pero Él no vino a liberar de un gobierno. Él vino a liberar del pecado, de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás, de las artimañas del diablo, de todas las calumnias de Satanás. De eso iba a liberar Jesús a su pueblo. Dice Él, los va a liberar, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es sus pecados, los pecados de la humanidad. Cristo nunca pecó. Fue tentado a nuestra semejanza, pero con una excepción: sin pecado. Él era el liberador de aquellos que estaban bajo pecado. 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. O sea que todo lo que le aconteció en estos relatos de María, de José, de los mensajes, todo esto era porque ya estaba profetizado. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Ya estaba profetizado, ya estaba. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá, el mensaje que ya estaba profetizado, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por aquellos que no creen de que Jesucristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros, ya estaba profetizado. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer. Entendió el mensaje profético y sabía que Dios iba a hacer algo especial. No creo que entendería al 100%, pero como él era un justo, un hombre, una persona justa, que permitía que Dios interviniera en su vida. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida de justicia, dejar que Dios actúe en nosotros, que aquellas cosas que no nos agradan, pero permitir que Dios intervenga, como hizo José. Permitió que Dios siguiera adelante con el plan que él tenía, aunque José no entendiera hasta la plenitud del problema, o no entendía la circunstancia, dejó que Dios actuara de todas maneras. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Repito, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. 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 Aleluya. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21 en adelante, tenemos un relato de que cuando Jesús ya había nacido, mire cómo dice Lucas, después del nacimiento de Jesús. Lucas 2:21 dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahora, en la cultura judía, hermano, no es como usted acostumbra. Cuando una mujer sale encinta, le comienzan a buscar un nombre a la persona, al bebé que está por nacer. Y a veces hay hasta problemas entre la pareja. Uno le quiere llamar de un nombre y el otro de otro. Y hay discusión. Y a veces después que nace le ponen nombre y pasan los años. Y el problema del nombre que le pusieron está ahí siguiéndolos toda la vida. En la cultura hebrea no era así.
En la cultura hebrea, primero nacía la criatura y al octavo día, el día de circuncisión, entonces se le ponía el nombre. Por eso es que usted ve que aquí dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, se le puso por nombre Jesús. O sea, los hebreos esperan 8 días después del nacimiento para ponerle nombre a su hijo, el cual se le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes. O sea, cuando el mensaje se le dio a María. 22, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. En la Biblia inglesa, la Biblia que tiene ya más de 400 años en la mano de los cristianos, cuando dice que, repitiendo el video, cuando se cumplieron los días de la purificación, cuando dice los días de la purificación de ellos, en la Biblia en inglés dice cuando se cumplió los días de la purificación de ella. O sea, estaba inmunda, porque de acuerdo a la ley de levítica, una mujer que tuviera flujo de sangre era inmunda. Por si acaso ahí hay un amigo o amiga que piense que María era santa, me perdona, pero la Biblia dice que la mujer que tuviera flujo de sangre era una inmunda, tenía inmundicia. Entonces aquí había una ley, de acuerdo a la ley levítica, que la mujer después de que diese a luz tenía que ser purificada. Y por eso dice aquí en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de María, o sea, María tenía que purificarse de su inmundicia, no conforme a lo que dice el pastor, sino conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que trajeron a Jesús al templo, como está escrito en la ley del Señor. O sea, obedeciendo la palabra. Todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Recuerde que Dios escogió a María, favorecida, escogió a José, hombre justo, de la casa de David, y María era de la casa de Aarón. Juntando los 2 linajes, iba a venir el Mesías, el Rey de Israel. Ahora vamos a ir un poquito más, porque los miro muy tensos. Vamos a ir al libro de Levítico, al principio de la Biblia, el libro de Levítico, para poder aquí reforzar un poquito la ofensa que quizás de los que me están escuchando en el DVD se ofendieron un poquito. Vamos a la ley levítica, porque todo lo que hablamos y enseñamos tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que todo lo que le salga de nuestra boca, algún día tendremos que rendir cuentas ante la majestad de nuestro Creador. Vamos a ver si la ley de Moisés enseñaba eso o no enseñaba. Levíticos capítulo 12. Si lo encuentra puede indicarlo con declarar un amén. Libro Levítico capítulo 12, del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, repito, Levíticos 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, aquí incluye a María, la mujer cuando conciba y dé luz a varón será inmunda. Será inmunda. La Biblia dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero con todo eso, aún siendo pecadores, Cristo
Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a repetir ahí Levíticos 12, 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño. Levítico 12:4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 5. Y si diere luz a hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. O sea, tenía que hacer una ofrenda de expiación por la inmundicia, y será limpia del flujo de su sangre. ¿Quién dice esto? Dice: esta es la ley para que diese a luz a hijo o hija. 8. Mira, este es algo bien importante, el 8. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, o sea, si no tuviera finanzas para comprar un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y al otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y después será limpia. Si usted nota bien, María no tenía dinero para comprar un cordero. Si usted ve en el Evangelio, dice que ellos ofrecieron la ofrenda que valía menos, 2 tórtolas o 2 palominos. Así es que no crea que María estaba con el bolsillo lleno de dólares. Tuvieron que comprarlo lo más barato, pero estaba de acuerdo a la ley, no había ningún problema. Amén. Así es que espero que haya aclarado el drama ahí un momento. Entonces, ahora vamos a regresarnos una vez más a ir a Lucas 2:25. Seguimos adelante. Después de que ofrecieron un par de tórtolas, 2 palominos, seguimos en el versículo siguiente, el versículo 25, Lucas 2:25. Dice: y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simón. Ahora, Simeón, yo quiero que usted escuche bien. Allá, en aquel entonces en Jerusalén, había un hombre que se llamaba Simeón, y Dios le habló a él. Le dijo: ¿sabes qué? Tú no te vas a morir. Tú no vas a morirte hasta que no veas al Santo de Israel. Tú no vas a morirte hasta que no mires al Mesías prometido. Tú no vas a morirte hasta que no mires al Mesías profetizado. Tú no vas a experimentar la muerte hasta que no mires al Hijo de Dios. O sea, allá Simeón, allá en Jerusalén, él sabía de que él no iba a morir hasta que no mirara a Jesucristo con sus propios ojos. Y quizás se lo contó a muchos: oye, a mí Dios me dijo que yo no iba a morir hasta que no mirara al Mesías, al Santo de Dios, al Hijo de Dios. Y me imagino yo que Simeón, cada vez que miraba una pareja que venía a ofrecer la ofrenda de expiación, ¿será este? No, este no es. Y cada vez que vino una pareja a presentar la ofrenda, ¿será este? Este no es. Hasta que un día apareció una joven llamada María y un hombre justo llamado José a la puerta del templo.
Entonces dice ahí, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado ¿por quién? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, no fue el ángel como a María, no fue el ángel como a José. A Simeón le habló del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le habló y le dijo, dice que le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. La palabra ungido es lo mismo que el Mesías del Señor, el ungido del Señor, el ungido, el Santo de Israel, al que iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Entonces este hombre tenía esta promesa de parte de Dios de revelar una palabra revelada poderosamente. Hermanos, qué poderoso pararse enfrente de la gente que lo conocía y dice: yo no voy a morir hasta que no mire el ungido del Señor. Esa era una profecía poderosa, una palabra de revelación de parte del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, todavía aún revela. En aquel entonces el Espíritu Santo vivía sobre las personas y les hablaba y les revelaba. Imagínense usted, el Espíritu Santo no viene sobre usted. ¿Usted no sabía eso? El Espíritu Santo está dentro de usted. Usted es un portador de la presencia de Dios. Usted porta el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo dice que el que no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le reveló a Simeón que no iba a mirar la muerte, que no iba a experimentar la muerte hasta que no mirase al ungido del Señor. Ese es el mismo Espíritu Santo que está dentro de usted por medio de la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Hay poder en su nombre. Dice que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y movido sobre el Espíritu vino al templo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos mueve a congregarnos, a buscar de Dios, a orar, a interceder, a estudiar su palabra, a meditar en su palabra, a compartir su palabra, a predicar su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos debe de mover a hacerlo, para que sea con un corazón alegre y contento. Dice que Simeón, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, o sea, a la ofrenda por la causa de la inmundicia de María, por eso fue que fueron al templo conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. O sea, algo sucedió. Cuando él tomó a esa criatura en sus brazos, al niño, dice que lo tomó en sus brazos y dijo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a lo que estaba declarado por quién, por el Espíritu Santo, el Señor. Dice: conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¡Aleluya! Y gloria a tu pueblo Israel. Él sabía que ese era el ungido del Señor y dijo: se ha cumplido lo que el Señor me habló, se ha cumplido lo que el Espíritu Santo me dijo, que no iba a mirar la muerte
hasta que no viese al ungido del Señor y lo tengo en mis brazos, he palpado al verbo de vida. Así como dijo Juan, nosotros le palpamos a Jesucristo. Nosotros tocamos con nuestras propias manos al verbo de vida. Nosotros le vimos con nuestros ojos, nosotros le vimos con nuestros ojos y le vimos resucitar. Somos testigos, somos apóstoles, hemos visto su proyecto, su proyectora desde que nació hasta que redimió y hasta que resucitó y fue recibido arriba. Todo lo hemos visto, decía Juan, y Simeón también podía decir lo mismo. He palpado al Hijo de Dios con mis manos, lo he abrazado. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, en paz. Aleluya. Hay poder en su nombre. Dice que era luz, el 32, luz para revelación a los gentiles. Iba a ser revelado de que Jesús no nació solamente para el pueblo judío, para la nación hebrea, sino para la salvación del mundo entero. Porque todos hemos pecado, algunos están y algunos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con todo eso, aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por los pecadores, para la humanidad entera, para la creación que se rebeló contra Dios. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aleluya. Eso, hermanos, lo hizo el Espíritu Santo. Todo ahí, el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo eso. Ahora quiero cerrar el mensaje, hermanos, con otra porción que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dios hablando sobre el Espíritu Santo hacia su iglesia. San Juan 14, del 15 en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, o sea, si me amáis, si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Y yo, o sea, hablando Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que si amamos y aguardamos sus mandamientos, Jesucristo rogará al Padre y nos dará un consolador. ¿Y qué es un consolador? Es alguien que nos consuela cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, por circunstancias del diario vivir, por la ley natural de que envejecemos, por la ley natural de que el tiempo pasa y cosas suceden, cosas que no queremos que sucede. Cuando eso sucede, tenemos el consolador que nos consuele. Y no nos va a consolar solamente cuando estamos en la iglesia, hermano. Dice que nos consolará y estará con vosotros para siempre. Mas nunca lo va a abandonar, para que esté con vosotros para siempre. Si usted muere hoy, usted va a estar con Dios, con el Espíritu Santo. Dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. 17. El consolador es el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo siempre habla verdad. El consolador es el Espíritu de verdad. Por eso es que cuando el Espíritu Santo le habló a Simeón, era una verdad. Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. El mundo no le puede recibir el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. No le ven ni le conocen, no saben de qué se trata el Espíritu Santo. Pero el cristiano, el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que reconoce que estaba errado y se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en vosotros. Está morando dentro de nosotros, guiándonos en todo momento. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que el Espíritu Santo es como un padre, conforme a la Biblia.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad morando dentro de usted vive. Mientras que Dios viva, porque Dios siempre va a vivir, usted no tiene que tener temor, porque yo vivo, dice Dios, vosotros también viviréis. 20, y en aquel día vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios, hermanos, quiere que le amemos. Y si nosotros lo amamos, dice que el Hijo se manifestará en nuestras vidas a través de milagros y prodigios, consolándonos cuando necesitemos consolación, fortaleciéndonos cuando estemos débiles, levantándonos cuando nos caigamos. Él está aquí para manifestarse a nosotros. 22, esto despertó preguntas. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, Dios quiere hacer una morada dentro de usted, hermano. Dios quiere ser el todo en su vida. Dios quiere ser el primero en su vida. Dios quiere que usted lo ponga a él antes que a sus hijos. Dios quiere que lo ponga a usted antes que su pareja. Dios quiere que lo ponga a él antes de cualquier otro artículo que pueda verse a la faz de la tierra. Dios quiere ser el primero, porque cuando usted lo escoge a él primero, dice que él va a morar, él va a hacer una morada dentro de usted. Y cuando él mora en usted, lo que le acontezca va a ser para bien. Todas las cosas le van a ayudar para bien. Es aquellos a los que están conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que haga una morada dentro de usted. Él quiere morar poderosamente en su vida, manifestarse al mundo a través de usted con milagros y prodigios. Y haremos morada con él. 24. Y el que no me ama y no guarda mi palabra, y la palabra que has oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Lo estaba preparando. 26. Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, usted es templo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted, hermanos, está sumergido en la presencia de Dios. Cuando usted habla, hermanos, el mundo de las tinieblas tiembla. Cuando usted comienza a obtener el poder, a confiar en lo que Dios dice en su palabra, refiriéndose de usted. Cuando usted diga algo, cuando usted dé una orden, se tiene que obedecer, porque usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene el poder para declarar bendición, para profetizar cosas grandes y maravillosas, para liberar a los cautivos, para orar por los enfermos, por orar para los drogadictos, los que están atados por Satanás, hablar hacia la vida de ellos y ser liberados, porque usted es el templo de Dios.
está morando dentro de usted. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que se os dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habéis regocijado. Si usted ama a Dios, hermano, usted debe dar un continuo regocijo. Porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. El Hijo dándole honra al Padre, porque cuando el Padre es exaltado, el Hijo es glorificado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. 30. No hablaré ya mucho con vosotros. Ya no voy a hablar mucho con nosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y él, Satanás, no tiene nada en mí, dice. No hay nada que iguale a Dios. Satanás es un mentiroso, padre de mentiras, calumniador, asesino, ladrón. Él no sirve para nada. No se puede ni comparar. Dios es mucho más poderoso. Dice más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Le decía a los discípulos. Y nosotros, hermanos, debemos de tener esta confianza, esa certeza de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos enfocarnos, en el Espíritu Santo. Hemos tocado lo que el Espíritu Santo hizo, refiriéndose a la profecía del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué fue que hizo antes y después de que Jesucristo nació? Y vamos a seguir, hermanos, relatando estos mensajes del Espíritu Santo para que lo conozcamos más y se manifieste más en medio de su iglesia, porque tenemos que levantar una iglesia movida por el Espíritu Santo, con revelación del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que hable, hermano. No vuelcas sutilezas, no palabrerías de hombre, sino palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, revelación que destila del tercer cielo, donde habita Dios, conforme está escrito en la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie en esta noche, hermanos, y vamos a estar orando a Dios. Sabemos que Dios ha ministrado, Dios ha hablado poderosa y potentemente, y vamos a agradecerlo a través de mostrar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a través de una oración. Padre, en esta noche le damos gracias, porque usted nos ha ministrado a través de su palabra. Usted, Padre, nos ha enseñado las cosas grandes y maravillosas que usted ha hecho, Padre, y las que usted quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Señor, le pidemos en esta noche que usted, Padre, cubra esta palabra, esa semilla que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de los que la han escuchado, de los que están presentes, de los que están escuchando por este medio de comunicación. Que la semilla sea atesorada, que la semilla sea protegida por el poder de la sangre de su amado Hijo Jesucristo, que lleve fruto y lo lleve en abundancia para la gloria de su nombre. Padre, enséñanos a vivir conforme a la alianza de su Santo Espíritu. Revélese a nosotros, Padre, manifiéstese conforme está escrito. Haga una morada en nosotros, Padre. Enséñenos a que aprendamos a amarlo más a usted, a buscar más de usted. Enséñenos sus preceptos, Padre, para la gloria de su nombre, Señor. Úngenos con su poder, con su autoridad. Envíenos hasta las naciones, por todas las naciones, hasta los confines de la tierra, predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haga cosas grandes y poderosas, Señor, con su iglesia, para la gloria de su nombre, Padre. Le pidemos, Señor, todo esto en el poderoso nombre que está sobre todo nombre, y en el poderoso nombre de Cristo hemos hecho esta oración. Gloria a Cristo Jesús, santo Él es, aleluya.